Muy bien, entonces los diagramas de flujo nos van a ayudar. Algunos de ustedes sí estuve viendo por ahí ya la wiki, los incluyen. Algunos hay que tener cuidado porque repitieron dentro de la wiki temas que ya estaban. Yo les comentaba, hay que leer la wiki. Voy a checar quienes tienen fechas ya posteriores, porque ahí va indicando fecha posterior y que repitieron alguna parte temática, pues les va a volver a tocar a realizar algo más e incluir algo más o colocar ejemplos. Entonces, ya les estoy anticipando. Si hay alguien que se haya dado cuenta que está en esa situación, favor de hacer algo diferente a a lo que hayan hecho, que si pusieron algún tema repetido, incluir algo más. Sí, sí, sí les voy a pedir eso. Bueno, entonces, también aquí nos dice que hay ciertas reglas de arriba hacia abajo. Esto sí hay que hacerlo. Hay algunos ejemplos que llegan a ver uno en los libros o en algunos lugares de internet, más que nada es internet, donde los hacen de izquierda a derecha por la parte del espacio que tenemos en tipo de la pantalla, ¿no? Porque la parte horizontal pues es más amplia que la parte vertical de la pantalla. Pero lo ideal es de arriba hacia abajo porque nosotros lo vemos desde un punto de vista, o se veía desde un punto de vista de hoja, de página. Y la página generalmente la orientación que tomamos es una orientación vertical. La parte más larga es de arriba hacia abajo. Entonces, también eso tiene un sentido de cómo se manejaban diagramas en un momento dado de los industriales. La parte industrial trabaja mucho a que por gravedad ocurran los procesos en una empresa, utilizan mucho la fuerza de gravedad para realizar sus actividades. Entonces aquí de igual manera consideramos que las actividades se realizan de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero si hay diagramas, hay unos diagramas que tienen por ahí responsabilidades, que se dibuja el diagrama de flujo de datos, pero sobre unas columnas de quién realiza cada cosa, ¿sí? Pero en este caso nosotros no ocupamos ese tipo de diagramas. Sí, pero sí es un diagrama muy parecido a los diagramas de flujo. Bueno, también aquí nada más algo muy importante, no cruzar líneas, usar conectores y texto legible. Y bueno, esta es la simbología que ustedes estuvieron viendo en los diagramas de flujo, ¿sí? Tenemos el de inicio y fin, tenemos la entrada por teclado, tenemos la salida de datos por pantalla, la entrada o salida desde cualquier dispositivo. Ojo, ahí hay algunas imágenes genéricas, entonces cuando nosotros las vamos a utilizar, podemos ser un poco más genérico. Nosotros decimos, hay una entrada o salida, y aquí en un momento dado decimos, es que hay una entrada, bueno, pues, ¿y de dónde viene la entrada? Pues va a ser por un sensor. Ah, bueno, podemos utilizar ese símbolo que es más genérico. Y también podemos tener el de la salida, ¿sí? Por ejemplo, la salida las podemos tener también, tenemos ahí dos símbolos, ¿no? Salida por pantalla y salida impresa. De repente, cuando nosotros trabajamos, utilizamos la salida impresa, lo ponemos en el diagrama. No hay inconvenientes en que si ponen por pantalla o impresa, lo podemos tomar como equivalente. Pero sí, por general, lo que vayan a mostrar en pantalla, pues es un símbolo que le corresponde. Si van a hacer una entrada, si es por teclados, pueden utilizar el símbolo que le corresponde o pueden utilizar el genérico. Ya tenemos ahí los de proceso, las condiciones, muy importante en la condición. La condición nos indica que puede haber una estructura tanto como selección o selectiva o iteración, ¿sí? Pero no nos dice cuál estructura es exactamente. ¿Cómo sabemos cuál estructura es exactamente? Cuando revisamos el contexto, para dónde van las flechas, para dónde va el flujo, ahí es donde vamos a saber qué tipo de estructura se está trabajando y dónde está interviniendo esa condición, si es de selección o es de iteración. Tenemos el ciclo for también. Ahí tenemos dos imágenes que se utilizan, dos simbologías que se utilizan para el ciclo for. Tenemos ese un hexágono propiamente, eso tiene por ahí sus seis lados, y el otro que es un rectángulo dividido en tres partes, ¿no? Entonces eso lo utilizamos. El ciclo for ya veremos cuáles son sus elementos que los componen, pero ya de antemano ahí lo vemos hay tres secciones, una va a ser para inicializar, otra para comparar y otra para incremento, que vamos a ver más adelante. Tenemos por ahí la parte de simbología de los flujos, flujos de control.
para dónde va el control, esto es muy importante, la flecha me dice cómo, es como una tubería de agua, por dónde va ese flujo, por dónde va el camino, por dónde se está recorriendo. Y ojo, no se puede regresar, siempre tiene una, una dirección. Y también tenemos el conector en la misma página y otra página. Fíjense, esos conectores los utilizábamos mucho antes. ¿Por qué? Porque antes en un programa brincábamos de un lugar a otro. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí. Vamos a mostrar, ¿dónde está? Van a ser los primeros. Hace muchos años, hace muchos siglos, ustedes no conocían, teníamos ese tipo de programación, la programación, aquí, bueno, aquí se ve. Aquí tenemos uno, y está en video. Era como programábamos nosotros, ¿sí? Le estoy hablando hace de 30 años, propiamente, lo que era el basic normal, y hacía uno bastantes cosas en este lenguaje, pero era el estilo en que se programaba. Ustedes se pueden dar cuenta, las líneas estaban enumeradas, o sea, las líneas tienen que estar enumeradas, era un requisito, y luego ya venía a continuación lo que era la instrucción. Y generalmente se enumeraban así como 10, es de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, porque si de repente nos había faltado una línea, pues la podíamos meter o incluir, por ejemplo, la 185, la 171, 2, 173, porque nos había faltado ahí algunas líneas importantes y para no cambiar toda la numeración, o sea, lo hacíamos de 10 en 10, ¿sí? Y, por ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un for, y de hecho hay dos variantes en este for, ¿no? Por ejemplo, que está inicializando en el de A en 35, el de B en 0, llega uno a 10, el otro llega a 124, pero uno dice Steve, hace unos incrementos de 10 en 10, y el otro, pues, como no lo indica, pues hace el incremento, hace un incremento normal de 1, ¿sí? Entonces son ejemplos de estos. Pero aquí me interesa ver, por ejemplo, que este lenguaje tenía una opción que se llama Goto. Al nosotros tener números de líneas aquí, nosotros podemos decirle, bríncale a la 100, bríncale a la 120, bríncale a la 220, o sea, no con una estructura de control como el while, mientras if. No, 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 nosotros le podemos decir, bríncale a donde quieras. ¿Por qué? Porque se nos ocurría brincar en un momento dado dentro del código a donde queríamos. Eso ya no existe, ¿sí? El Goto propiamente dentro de la programación ya no existe. Hay algunos lenguajes que lo manejan, el lenguaje C lo sigue manejando. No lo han quitado, es importante que exista también. En la programación, a final de cuentas, la programación de ensamblador, realmente como trabaja es con Gotos, ¿sí? La, la, los, ¿cómo se llama? La parte de la lógica de la máquina no maneja así los ciclos tal cual, sino más que nada lo maneja por saltos y es como lo trabaja. ¿Sí? Y luego les digo, ya después tuvimos otros, aquí hay otro ejemplo de Visual, perdón, no es Visual, de Basic, ¿sí? Donde de igual manera está dibujando algo, hace una escala, hace una gozu, aquí es igual, hace un brinco a una subrutina y obviamente va a regresar. Entonces era forma de cómo se programaba hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces esta parte de los conectores hacen referencia precisamente un poquito a que uno podía brincar a cualquier lado propiamente, ¿sí? Ya ahorita se trata de hacer diagramas que caben en una sola hoja, ¿sí? ¿Para qué? Para dividir la parte de procesos que no se crucen muchos elementos, o no se crucen, no tengamos muchos elementos en una sola hoja, pero sí representativos. Y si algo no se alcanza a explicar en esa hoja, simplemente metemos un módulo o función, y ese módulo o función nos lleva a su desarrollo, a su desglose. Bueno, estructura secuencial. Luis Javier González Godínez, ¿me ayudas por favor a leer? ¿Sí está por ahí Luis Javier Godínez Sí, Arteaga? aquí estoy. Sí, aquí Ándale, estoy. por favor. ¿Sí me escucho? Sí, Ok. Estructura secuencia. El programa permite generar una solución mediante una secuencia lineal de pasos. Cada instrucción sigue a otra. Cada instrucción procesa información que sirve a la siguiente. Todas las instrucciones se realizan y se ejecutan una vez. eso es muy importante, ¿sí?
Aquí la estructura secuencial nada más se realiza una vez la actividad. Esa estructura, vamos a decir, es como el día a día de nosotros. Nosotros vivimos un minuto en este tiempo, en este momento, y no se vuelve a repetir. Ese ya se perdió, ya lo consumieron y no podemos regresar a él. En ese sentido, trabaja la estructura secuencial, ¿sí? No se nos olvide, esta estructura la podremos incluir dentro de otras estructuras que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero su diseño es hace A, hace B, hace C, y terminó. ¿Sí? Ok. Eh, muchas gracias, Luis Javier. Humberto González Mesa. Sí, maestro. Sí, por favor, ayúdanos a leer. Estructuras Sí, a condiciones. partir de ahí. Sí. El problema define la realización de una acción o conjunto de acciones entre varios posibles a partir de la evolución de un valor en una condición. Existen selección simple, selección doble y selección múltiple. Muy bien, gracias. Gracias, Humberto. Muy bien, entonces tenemos por aquí, estamos marcando, sabemos que vemos la condición o una expresión. Y esto nos lleva a selección simple. O sea, la selección simple es, si ocurre esa condición, si esa condición es verdadera, hay que hacer la acción. ¿Sí? ¿Cuándo puede ser un ejemplo de esto? Vamos a decir, si está lloviendo, saco el paraguas. Si no está lloviendo, pues no, únicamente salgo con normal de mi casa, como tengo que salir, ¿no? O sea, no hay otra acción que tenga que hacer, no hay un extra, pero el otro sí, si se cumple, hace esa acción. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser, hoy tenemos descuentos para el Día del Padre, ¿sí? Si el papá viene acompañado con un hijo o con una hija, se le hace un descuento, entonces, en su ropa, ¿no? Entonces vemos que está le está haciendo la venta y checan ahí a la caja y dice, si cumple la condición de ser padre, se le va a hacer un descuento de un 5%, si no, se genera la cuenta normal como es el cálculo, ¿no? Entonces, si no cumple la condición, que es falsa, o si la condición es falsa, que no sea un padre de familia, no la está cumpliendo, pues no se le aplica descuento. Si cumple la condición que es un padre de familia, pues se le aplica, es verdadero y se le aplica descuento. ¿Sí? Podemos tener otras que sean eh, la selección doble, tenemos ahí la condición. Si cumple, realiza A, lo que haya, la acción A. Si no cumple, realiza la acción B. Entonces, ¿cuándo se puede dar? Por ejemplo, un ejemplo de esto, por ejemplo, podemos decir, si su compra eh, es menor a 10,000 pesos, se le aplica un 3% de descuento, si no, un 5%. Entonces quiere decir, si es menor de 3,000, pues de 0, de 1 a, a 5, a 3,000, a 5,000, perdón, de 1 peso a 5,000, se le aplica un 5% de descuento. Ah, ok. ¿Sí? Si no cumple esa condición, quiere decir que ya está arriba, vamos a checarlo. Si está arriba, entonces, ¿qué le vamos a aplicar? Un, eh, un, un 3% si era menor a 5,000 y si no cumplía, quiere decir que estábamos por arriba y le aplicábamos un 5% de descuento. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la múltiple, esta es muy precisa, es muy exacta. Es como si nos subimos nosotros a un elevador y en el elevador le ponemos nosotros, ¿sabes qué? Yo quiero ir al piso 1, al piso 2, al piso 3 o al piso 4. O sea, de ahí no se mueve las presiones, lo que nosotros le demos tiene que ser exactamente 1, 2, 3 o 4. Ya si le diéramos otro valor o algo, sí hay una opción que permite irse por default. O sea, si no picas 1, 2, 3, 4, va a haber como otros 20 botones que pueda tener el elevador, pero los cuales no van a hacer nada en un momento dado, nada más podrán mandar un mensaje que te digan hola, pero no hace ningún movimiento de moverse hacia algún piso, ¿sí? Entonces son las estructuras que podemos tener. Eh, Jennifer Gudiño Ochoa, ¿me ayudas? Sí, profe. Estructura repetitiva. El problema permite una solución mediante la repetición de ciertos pasos, los cuales permiten la conformación de la solución total. Existen ciclo realizar mientras, ciclo repetir hasta, ciclo mientras, ciclo para.
Muy bien. Aquí lo que tenemos, el ciclo básico que tenemos a final de cuentas, hay un ciclo básico que se tiene, va a ser el ciclo mientras, la verdad. Ya a partir de ahí sacamos un poquito de esas partes de derivaciones que se tienen en el ciclo realizar mientras, repetir hasta o for, pero el básico, generalmente nosotros en nuestra vida diaria le decimos, oye, realiza esto, voy a realizar, no sé, voy a acabar este hoyo mientras no he llegado a perforar todo. Espérenme un segundito, dejen, me están hablando. Ahí, disculpen un segundito. Ok, una disculpa, ya estoy de nuevo aquí. Entonces, les digo, la parte lógica que nosotros manejamos en la vida real, pues casi siempre aplicamos el mientras. Les digo yo, nosotros vamos manejando mientras no hemos llegado al lugar que queremos. Nosotros estamos trabajando el día de hoy o ahorita en la clase mientras no se ha cumplido la hora de clase, ¿sí? Seguimos dando clase. Mientras no sean las 10 de la mañana, vamos a decirlo, mientras nuestro reloj sea diferente a las 11, perdón, a las 11 de la mañana, nosotros seguimos dando clase, ¿sí? O le podemos poner, si es menor, nuestro reloj es menor a las 11 de la mañana, nosotros seguimos dando clase, ¿sí? Entonces ahí es donde cambian un poquito las condiciones. Si es menor a las 11, nosotros seguimos dando clase. Pero, por ejemplo, podemos verlo en otro punto de vista, como el repetir hasta. Nosotros vamos a dar clase hasta que sean las 11 de la mañana. Entonces, si no se cumple que sean las 11 de la mañana, nosotros seguimos dando clase, seguimos dando clase. Ya son las 11 de la mañana, se cumplió la condición y salimos. ¿Por qué? Ya hay que terminar la clase, ¿no? El otro es realizar mientras, por ejemplo, yo le digo, era la parte de la condición, le digo, lo podemos aplicar la condición en los 3 ciclos y hasta en el del for, ¿sí? Nada más aquí hay que saberlo, cómo anotarlo. Yo puedo decir, ok, yo voy a dar clases, realizo la actividad de dar clase mientras sea menor a las 11 de la mañana. Entonces, mientras es menor a las 11, es verdadero. Mientras mi reloj es menor a las 11, es verdadero. Mientras es menor a las 11. ¿Qué pasa si ya son las 11? ¿Las 11 es menor a las 11? No. Las 11 ya no es menor a las 11. Por lo tanto, ya no cumple la condición y me voy a salir de la clase, ¿sí? En el otro punto es, la condición es yo me voy a salir hasta que sean las 11, entonces pregunto yo,
¿Ya son las 11? No. ¿Ya son las 11? No. Es falso. ¿Son las 11? No. Es falso. ¿Y son las 11? Sí. Me salvo. El otro es el mientras. El otro ciclo es el mientras, donde yo puedo decir, eh, mientras sea menor a las 11 mi reloj, yo voy a estar en el ciclo. Mientras sea menor a las 11, yo voy a estar en el ciclo. Y cuando ya, otra de igual manera, las 11 son menor a las 11, ya no cumple porque quiere decir que ya llegué a las 11, me salgo del ciclo. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el de arriba, este ciclo que está en azul, y el rojo? La diferencia, el que está en azul, es de que hace el proceso por lo menos una vez y luego hace la condición. En cambio, el mientras que está abajo hace la condición primero y después hace la acción. ¿Sí? Este pudiera no realizar la acción ninguna vez y este por lo menos hace la acción una vez. ¿Sí? Entonces es lo que podemos nosotros tener en esa parte de acciones. Una sola vez o lo queremos muchas veces. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, de aquí estos son en diagrama de flujo de datos. Hay otras herramientas que ustedes estuvieron investigando en su wiki. Estuvieron trabajando por ahí en su wiki. Déjenme ver dónde está. Su wiki. Tiene que estar. Ah, aquí está. Sí, por ejemplo, aquí pusieron los diagramas de flujo. Miren lo que les comenzaba, lo que les comentaba. Lo ideal es, sí, o lo que se maneja casi siempre es generar los diagramas de flujos de datos de forma de arriba hacia abajo, de forma vertical, ¿sí? Un poquito, y generalmente también a veces aconsejan izquierda-derecha, pueden ser de izquierda a derecha, pero por ejemplo estos que dicen horizontal y dar esos ciclos donde comienzo a la izquierda y luego termino de igual manera a la izquierda, pero más abajo, a veces no son muy buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente la lectura, estamos acostumbrados a una lectura de textos que va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? Pero nada más pues, son estilos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también tenemos otro diagrama que se va trabajando en forma vertical, nada más si hay algunas inconsistencias, porque cuando uno tenemos un flujo, el flujo siempre tiene que tener un inicio y un lugar de finalización. Y los símbolos a donde llego tienen que tener entrada y una salida por donde voy a continuar. Entonces, estos sí tienen, los diagramas sí hay que ser muy específicos dentro de la parte de programación, de tener una entrada y tener una salida de hacia dónde voy, ¿sí? Algunos son panorámicos, aquí hay que tener cuidado nada más en estos ejemplos que ponen. Las flechas, no se pueden cruzar las flechas, hay que evitar la parte del cruce de flechas. Tenemos que buscar alguna forma, pero que no haya, le ponemos un conector, le podemos poner. Este otro tipo de diagramas también no se, hay que tener cuidado. Generalmente es una entrada, una salida. Este es otro tipo de diagramas, ¿sí? Que no es ocupado para la parte de programación. No podemos tener a veces esta forma de comunicación o de secuencia de código no se maneja, ¿sí? Lo que sí, los diagramas que ya hemos visto. Y nada más, aquí les digo, de los otros diagramas que les comentaba, los diagramas NS, aquí hubo alguno que no funcionó, se rompió, tal vez por el formato, te veo algún formato que no funcionaba, pues había que volverlo a cargar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un diagrama NS. En los diagramas,
Veo más abajo. En los diagramas NS, las instrucciones van a venirse apilando como una caja una tras otra. Cuando tenemos selección, aquí hay diferentes tipos de selección. Aquí tenemos una selección múltiple porque o se va por la opción de Holanda o Honda, perdón, o de Yamaha o de Suzuki y cualquier otro se va por este lado, ¿sí? Y ya le pone, por ejemplo, aquí pordes igual a 5 o igual a 8 o igual a 10 y luego ya de acuerdo a eso sigue una estructura secuencial, algo aplica, ¿sí? Entonces ahí tenemos un valor que se pone, que es el de borde, y va a ser opcional de acuerdo a la marca, ¿sí? Si la marca es igual a Honda, hace ese borde es igual a 5. Si la marca es igual a Yamaha, bordes es igual a 8. Si la marca es igual a Suzuki, bordes es igual a 10. Y cualquier otro me da un 2, ¿sí? Entonces, les digo, tenemos aquí las estructuras de control de igual manera en Nancy Shaderman, en lo que viene siendo la estructura de control NS, perdón, que es por bloque, ya lo dijimos. Aquí está. El bloque puede apilarse uno tras otro. Aquí tenemos la otra estructura. Esta estructura viene siendo el si, entonces, que sería el if, then, ¿sí? If, then, else, ¿sí? Sí, entonces, sí, no, ¿sí? Ahí están las estructuras que podemos tener, ¿sí? Si se cumple una condición dentro de esta estructura, entonces hay que hacer las sentencias y no. Hay que hacer las sentencias 2. Esa es una estructura de selección doble. En diagramas NS, si se va a utilizar la estructura de control simple, nada más uno de los caminos no se le pone nada. O sea, se deja vacío y ya es la estructura de control simple. Bueno, entonces, y en programación, en código, pues más o menos en Java o se vacío en el UGC if then else, así se trabaja. Y aquí son las sentencias con if, condición, no se le pone then, ahí existen las sentencias, y en el else, sí. Aquí tenemos la otra estructura de control, y tenemos por aquí el if, ¿sí? En NS. Se pone la condición, si es verdadera, si es falsa, así lo tenemos. Aquí lo tenemos con otro ejemplo, es un número entero, me interesa colocar el número absoluto, hay que decir que el absoluto es, aquellos que traigan signos se lo vamos a quitar, que es como está trabajando. Lo que hace es, comienza, declarar las variables, lo que son los espacios donde va a trabajar o meter los números, en este lado, en este caso el num, y el número absoluto, o sea, cuál es el absoluto de ese número, ¿sí? Hace la declaración y luego ya lee el número, ya va a leer número, posteriormente checa si el número es menor o igual a 0, si es menor o igual a 0, si se cumple, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a quitar el signo negativo y le va a decir el valor absoluto del número es abs num. Si no se cumple la condición a que sea menor de 0, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Simplemente el absoluto es igual al mismo número que traemos, ¿sí? Ok. Vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a dejarla hasta aquí estas partes de ejemplos. Les voy a pedir por favor como actividad. Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Lo de las funciones lo veo mañana pasado, pero sí me interesa que ya las herramientas de software las comiencen a instalar, ¿sí? El PCInt, el Raptor, el Free DFD, el Edge, el Diagram Studio,
El Hydra. Son software que igual instálenlos para ver qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Métanse el día de hoy a explorarlos, a ver qué es lo que tienen. Eso sería como tarea, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda de momento? Profe, descargamos todos. Miren, yo sé que sí van a decir, ay, oiga, ¿y por qué vamos a descargarlo? La máquina se nos va a alentar. Miren, sí descárguenlo, así como descargan juegos al por mayor y esos en esos no piensan que les va a consumir la memoria, ni les va a agotar ahí el espacio, ni les va a hacer nada la máquina. Sí les voy a pedir, son ligeritos, no son pesados. De hecho, el más pesadito pudiera ser el PCI, pero no son pesados. No estamos hablando de un Eclipse, no estamos hablando de un NetBeans o algo, o sea, son obviamente mucho más ligeritos. Ya los visualizan y ya en un momento dado de visualizarlos en esta semana, unos 15 días, ya lo borran, ¿sí? Son nada más que lo que están descargando, ya en 2 semanas vamos a quitarlos. Probablemente vamos a dejar el PCI, que es de los mejores. El diagrama del DFD, también eso es muy bueno, pero o sea, a mí se me hace también mejor el otro. Pero también algo que me interesa sí es trabajar primero un poquito sobre papel, ¿sí? Que lo hagamos, lo que vayamos a hacer en algoritmos, primero sobre nuestra libreta, ¿sí? ¿Para qué? Porque el papel, la ventaja que tiene el papel es que pueden andar en cualquier lado y pueden estar pensando en algoritmos y pueden estar programando y ya nada más llegan y ahora sí, ya nada más pasar en la computadora el menor tiempo posible, pasando lo que ustedes ya estuvieron diseñando por ahí en su mente, ¿sí? Entonces va con esa intención. Sí, descárguenlos, todos, chequenlos, jueguen con ellos. Y les digo, y hay unas Profe, herramientas en internet también de esas, ¿eh? Mande. voy a mandar los nombres de los programas. Ahí están en la plataforma, ahí están. Te metes a la plataforma y en el 1.5, que dice herramientas algorítmicas, ahí vienen, ¿sí? De hecho, Ok, profe. mira, aquí dice, también puedes descargar de este drive los recursos. O sea, ya directamente los tengo yo en un drive también. ¿Sí? Ya se meten al drive y los pueden descargar. O se meten a las páginas. A mí me gustaría que se metieran en las páginas porque siempre es interesante meterse. Pero si no, con que se metan ya al Google Drive, ahí están. ¿Sale? Descargamos la versión más reciente. Ajá, por eso es lo que les comento. Si lo descargan ustedes, pueden descargar la versión más reciente. Sí. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Detalle? ¿No? Bueno, entonces hasta ahí le dejamos. Ya nos veríamos.